Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores. Son flores del cactus del video anterior. Cómo hacer el cactus podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2,5 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Para el centro de la flor he utilizado una lana del grosor mediano. Vamos a necesitar también alambre moldeable. Cada flor tiene un alambre por dentro. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Vamos a necesitar también cinta de floristería o un hilo en color verde para tapar el alambre y tijeras. Formamos el anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos en el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales, así que ahora directamente vamos a empezar vuelta número 2. Vuelta número 2 empezamos en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a tejer 3 vueltas de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez llegamos al punto anterior al marcador y repetimos. Colocamos el marcador marcando el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos vuelta número 3, también de 6 puntos bajos. Tenemos 3 vueltas, hacemos una vuelta más de 6 puntos bajos. Ahora vuelta número 5. El motivo que vamos a repetir 3 veces es un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Vamos a aumentar 3 puntos. Un punto bajo y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Repetimos, un punto bajo y 2 puntos bajos. Una vez más, un punto bajo y 2 puntos bajos. Llegamos al punto anterior al marcador. Así que repetimos, colocamos el marcador, ahora deberíamos tener 9 puntos bajos. Tejemos 3 vueltas de 9 puntos bajos.
Esta es la vuelta número 6. Hacemos vuelta número 7 y número 8, igual que la vuelta número 6. Tejemos 9 puntos bajos. Tenemos 8 vueltas. En la vuelta número 9 también vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 2 puntos bajos y un aumento de puntos bajos. Hacemos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Hacemos 3 vueltas de 12 puntos bajos, que son vuelta número 10, 11 y 12. Vuelta número 13. Colocamos el marcador, hacemos un punto deslizado, subimos 3 puntos de cadeneta. En el mismo punto donde hemos hecho el punto deslizado, hacemos 3 puntos altos. Soltamos el punto, introducimos el ganchillo en la tercera cadeneta que hemos hecho, cogemos el punto y lo pasamos por dentro de la cadeneta. Hacemos 2 cadenetas y un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos hecho los 3 puntos altos. Un punto deslizado. Ahora hacemos 2 cadenetas, saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y repetimos 3 cadenetas, 3 puntos altos en el mismo sitio, soltamos el punto, introducimos el ganchillo en la tercera cadeneta y pasamos el punto por dentro de la cadeneta. 2 cadenetas y un punto deslizado en el mismo sitio donde los 3 puntos altos. Dos cadenetas, saltamos un punto, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 3 cadenetas, 3 puntos altos, un punto deslizado, dos cadenetas y un punto deslizado. Dos cadenetas, saltamos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Repetimos la misma serie otras 3 veces más. Hacemos la última serie, hacemos las 2 cadenetas y ahora el punto deslizado hacemos donde las 2 cadenetas entre los motivos. Aquí hacemos un punto deslizado y repetimos 3 cadenetas, 3 puntos altos en el mismo sitio, un punto deslizado en la tercera cadeneta,
2 cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio donde los 3 puntos altos. Otra vez 2 cadenetas, un punto deslizado, saltamos este motivo y en las 2 cadenetas que tenemos entre los motivos hacemos el punto deslizado. 3 cadenetas, 3 puntos altos, un punto deslizado. Dos cadenetas, un punto deslizado. Y repetimos 2 cadenetas, saltamos un motivo, hacemos un punto deslizado en las 2 cadenetas de la vuelta anterior, 3 cadenetas, 3 puntos altos, y un punto deslizado. Dos cadenetas, un punto deslizado. Repetimos 2 cadenetas, un punto deslizado, 3 cadenetas, 3 puntos altos, un punto deslizado, 2 cadenetas, un punto deslizado. Vamos a repetir esta parte hasta terminar la vuelta. 2 cadenetas, un punto deslizado, 3 cadenetas, 3 puntos altos, un punto deslizado, 2 cadenetas, un punto deslizado, 2 cadenetas, saltamos un motivo y aquí hacemos el último motivo de esta vuelta. Deberíamos tener 6 motivos en la primera vuelta y 6 motivos en la segunda vuelta. Ahora, la última vuelta vamos a hacer de la misma manera, pero los motivos vamos a separar solamente con un punto de cadeneta. Entonces, hacemos un punto de cadeneta, buscamos las 2 cadenetas entre los motivos, hacemos un punto deslizado y formamos el motivo. 3 cadenetas, 3 puntos altos, y un punto deslizado. Dos cadenetas y un punto deslizado. Ahora un punto de cadeneta, saltamos este motivo y buscamos las 2 cadenetas de la vuelta anterior. Hacemos un punto deslizado y formamos el motivo. 3 cadenetas, 3 puntos altos, un punto deslizado. Aquí también tenemos que hacer 6 motivos iguales. 2 cadenetas y un punto deslizado. Un punto de cadeneta, saltamos el motivo
Y repetimos esta parte hasta terminar la vuelta. Hacemos el último motivo, saltamos el motivo de la vuelta anterior, hacemos un punto de cadeneta, otro punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, el extremo escondemos dentro. Para hacer el centro voy a utilizar una lana en color amarillo. Es una lana del grosor mediano. Aquí vamos a formar 15 bucles. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vueltas. Cortamos el hilo. Cortamos la lana por la mitad. Vamos a necesitar otro trocito. Atamos todos estos hilos por la mitad. Y aquí también vamos a sujetar el alambre. El alambre que añadimos tiene que tener un poquito más de la altura que el cactus donde vamos a colocar la flor. Ahora colocamos el alambre dentro de la flor. Y la sacamos por el anillo mágico. Escondemos todo lo que se pueda y lo que sobra de lana cortamos. Y ya tenemos una flor hecha. Esta flor es del tamaño mediano. Luego hay otra flor que es un poquito más pequeña. Esta tiene solamente una vuelta de 12 puntos bajos. Esta tiene 3, después de la vuelta de los aumentos tiene 3 vueltas de 12 puntos bajos y esta tiene solamente una vuelta. Y hay otra que es un poquito más grande. Esta tiene 6 vueltas de 12 puntos bajos, después de la vuelta de los aumentos, pero la otra parte está realizada de la misma manera. Ahora, como voy a colocar estas 3 flores en la misma pieza del cactus, voy a tapar los alambres con cinta de floristería. Para el cactus voy a preparar otro ramito igual que el anterior, de 3 flores, y uno más, un poquito más pequeño, que tiene solamente 2 flores. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.